Ulises, bienvenido al Corazón del Norte. Querido Jorge, muchas gracias por la invitación. Antes de empezar a comentar, la realidad es que el que nos acompaña es Ulises. Creo que es base mucho lo que hemos venido construyendo, sobre todo a través de este podcast. Mencionar Ulises fue primero nuestro consultor, nos ayudó a aterrizar la visión de Chihuahua Futuro, que en futuros episodios platicaremos de esta gran visión que tenemos, pero de ser nuestro asesor consultor se volvió a nuestro flamante secretario del Estado y decirlo independientemente de nuestra amistad, que somos yo creo que privilegiados en Chihuahua tener una persona técnica y no un político en una secretaría. Muchas gracias. Sí. Oye, entrando al punto, Ulises, cuando hablamos de Chihuahua hacia el mundo, ¿qué significa realmente competir en el mundo? A ver, creo que empezaría dando un poquito de contexto. Sí. A ver, Chihuahua ha hecho su historia y su estructura productiva, y me voy a decir como en la historia reciente, hablamos de casi 6 décadas haciendo el corazón industrial del Estado. Ya ha tenido distintas transformaciones. Primero fue una necesidad de generar empleos, por eso es que se crea el segmento de maquila o exportación, manufactura exportación. Finales de los 70s. Y eso lo que nos empezó a dar fueron dos cosas. Uno es participación en cadenas que no estaban únicamente localizadas o focalizadas al mercado interno, sino atendían un mercado externo. Entonces, el integrarnos a cadenas globales nos exigió empezar a cumplir con criterios y estándares, pues, globales. Y para mí competir es justamente tener la condición, sin tener ninguna protección, de poder servir a esas cadenas globales y cumplir con esos criterios de mercados más sofisticados. Entonces eso para mí es competir, es cuando no tienes ninguna protección y las empresas, los sectores y las industrias son capaces de brindar ese producto, ese servicio, ese bien en las mismas condiciones que cualquier otro segmento o ecosistema a nivel global. Entonces, ¿cuáles serían las principales ventajas hoy por hoy que tiene Chihuahua para poder competir en el mundo? Cuando hablamos de ventajas, yo siempre hemos mencionado que son dos cosas bien importantes. Uno, que eso no es lo más importante, pero sin duda es una condición que hay que resaltar, es la ventaja compartida que tenemos en nuestra posición geográfica. Somos unos privilegiados geográficamente porque nos encontramos literalmente en la puerta de entrada del mercado de consumo más importante del mundo. Tenemos uno de los tratados de comercio, si no me atrevería a decir el más importante y exitoso que se ha conocido a nivel global, como es el NAFTA y ahora el TEMEC, que está en proceso de revisión. Y las otras son las ventajas competitivas. Es decir, las ventajas competitivas son cosas con las que uno no pudo haber querido o no querido, pero nació con ellas, ¿no? La posición geográfica que ahora Chihuahua es una ventaja comparativa. Los recursos, ¿no? Tenemos en algún momento, y eso fue lo que nos empezó a mover de un sector primario a un sector de transformación, el costo de la mano de obra. Pero ahora Chihuahua empezó a construir cosas muy importantes en temas de ventajas competitivas. Y una de ellas, creo, es el talento que tiene y la cultura pro negocio, que a veces son cosas difíciles de medir, particularmente la segunda, esa cultura pro negocio, pero que es sustantiva. Y nos lo hemos encontrado con empresas que por alguna decisión corporativa deciden iniciar operaciones fuera de Chihuahua. Estaban en Chihuahua y se deciden mover a otro estado y se encuentran con esa condición. Es decir, hay ventajas comparativas, posiblemente esos otros estados más atractivas para Chihuahua, pero esas ventajas competitivas que son muy particulares y que son muy difíciles de replicar, son las que te generan barreras de entrada. Es eso lo que a nosotros nace. Yo me atrevo a decir que una de las más importantes es sin duda el talento y la cultura pro negocios que tiene nuestro estado. Entonces, cuando hablamos del tema de nearshoring, ¿es una realidad el nearshoring o es más cortinas de humo, historias que nos han contado? No, yo creo que sí es una realidad. Ya no me gusta tanto la palabra nearshoring, pero sin duda el tema de relocalización es importantísimo, es una realidad. Ahora lo que yo siempre he cuestionado es, a veces hablamos que pareciera que lo único de la relocalización que es importante es lo nuevo, o sea, lo que llamamos nueva inversión. Y sin duda es importante traer nuevas empresas a tu ecosistema, pero cuando ves el estado de Chihuahua, tenemos casi 500 empresas IMEX, es decir,
las empresas líderes en los sectores que somos un referente como la automotriz, el Sí, aeroespacial. es una empresa IMEX. Perdón. Una empresa IMEX es aquellos que están bajo este programa nacional. Es un programa de incentivos fiscales que permiten a las empresas instaladas en México importar temporalmente los insumos que aquí van a hacerle un ensamble, una transformación, y que después, en un periodo no mayor a cierto tiempo, van a salir al mercado de exportación. Okay. Y en ese proceso son libres de aranceles. Ok, entonces volviendo al tema del nearshoring. Entonces, volviendo al tema de la relocalización, definitivamente es un tema importante, pero yo lo que me empezó a identificar es no solamente la nueva inversión, cuando tienes un ecosistema tan robusto como el ecosistema en el estado de Chihuahua, con más de casi 500 empresas IMEX, que llegue una nueva empresa en esos sectores que tenemos consolidados es complicado, porque prácticamente ya tenemos presencia de las empresas líderes en esas cadenas. ¿Cuáles son estas cadenas? Automotriz, aeroespacial, electrónico, dispositivos médicos, minería. ¿No? Okay. Obviamente el sector agroalimentario también es muy importante, nada más que, como sabes, ese tema lo vemos más con la Secretaría de Desarrollo Rural. Sin embargo, en el tema de atracción de inversión lo tratamos como cualquier otro sector estratégico que los que te acabo de mencionar. Entonces, esos 6 sectores, pues prácticamente todas las empresas tienen ya presencia en el ecosistema estatal. Pero lo que yo sí veo que es para mí en parte importante de la relocalización es la reinversión. A veces la reinversión la vemos como algo no necesariamente bueno. Pero es buenísima la reinversión. ¿O es por 2 cosas. Una es porque te habla de la confianza que tienen las empresas a seguir reinvirtiendo en un estado. Que ha sucedido en Chihuahua. O sea, esta confianza no la hemos ganado. Totalmente. Y ya. Eso es fundamental. Pero lo segundo es que a veces vemos que la reinversión es crecimiento orgánico. ¿Qué te quiero decir con crecimiento orgánico? A ver, yo hago micrófonos y lo que hago es una línea adicional para incrementar mi capacidad y hacer más micrófonos. ¿No? Pero antes importaba, por ejemplo, el case donde está el contenido electrónico. Bueno, ahora estamos viendo muchas empresas, guardando el ejemplo, que ya no importan la pieza, sino el proceso se lo traen aquí y aquí hacemos la pieza. Entonces ya genera más empleo, Entonces, más inversión. Es un nuevo proceso y muchos de esos procesos ya no son intensivos de mano de obra. Estamos viendo un cambio en la estructura productiva y son procesos cada vez de mayor complejidad, con mayor contenido tecnológico. Y eso no se puede llamar nueva inversión en sentido estricto porque es al amparo de una empresa ya existente en nuestro ecosistema estatal, pero es un nuevo proceso que antes no teníamos y que está haciendo sin duda más compleja nuestra cadena productiva. Y cuando digo compleja me refiero que estamos creando más valor de esos productos, de esas piezas, de esos ensambles y de esos procesos, los cuales estamos exportando. Ahora, estamos hablando de estos sectores. ¿Hay algún sector por ahí que deberíamos ir a buscar adicional para iniciar una nueva área de expertise? Fíjate que aquí, un poco regresando a lo que comentabas al principio, Jorge, de Chihuahua Futura. Sí. Como sabes, esta reflexión ocurre primero en Chihuahua Capital y después se extiende a otros hubs importantes como Juárez, Cuauhtémoc, Delicias, Camargo, Parral. Y lo que hizo estas estrategias de especialización inteligente no era otra cosa que buscar dos objetivos. Cómo profundizar en las cadenas existentes en procesos de mayor valor, aguas arriba y aguas abajo de la cadena de valor, o cómo transitar a sectores relativamente cercanos, pero de mayor valor y mayor complejidad. Entonces, eso nos permitió, a partir de estos sectores que te comento que tenemos consolidados, de hablar del sector autopartes, movernos hacia la electromovilidad. Hablar del sector eléctrico-electrónico hacia el tema de semiconductores. Hablar del tema aeroespacial hacia tema de eVTOL o drones tripulados, como se conoce coloquialmente, o procesos de mayor valor como lo son los servicios de MRO para motores, para reconversión de aviones de pasajeros a carga, nuevos procesos de manufactura avanzada con tecnologías como manufactura aditiva, compósitos, impresión 3D, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hacia dónde crees que debemos de migrar? Digo, ¿estás viendo cómo vamos evolucionando en estos sectores? Específicamente pregunto por el tema de semiconductores que se ha hablado mucho, ¿no? Sobre todo el tema de Taiwán, que si va a atacar China, que a dónde se van a ir las empresas taiwanesas, que estuvo el CHIPS Act con esta gran inversión que viene básicamente del cinturón ahora de Silicon Valley hacia Austin. ¿Dónde queda Chihuahua en esta industria? A ver, definitivamente tenemos ahí un gran potencial y eso se identificó justamente en la estrategia de especialización inteligentes. El sector electrónico tiene una amplia presencia en Ciudad Juárez y también en Chihuahua Capital. Ahí lo que identificamos es, tenemos el potencial
porque tenemos empresas que están justamente participando en este boom tecnológico que estamos viendo a nivel global y principalmente que está liderando Estados Unidos con el tema de centros de datos, inteligencia artificial generativa. Sí. Entonces, el clúster taiwanés, por ejemplo, que tenemos en el estado, está sirviendo el 50% de los servidores que van justamente a esos crecimientos de centros de datos que estamos viendo en empresas como Oracle, como Google, como Meta, etcétera, etcétera, etcétera. El 50% de los servidores de inteligencia artificial generativa están producidos, o sea, están ensamblados y manufacturados en el estado de Chihuahua. Entonces, eso nos posiciona en dos sentidos. El primero es identificar dónde podemos participar. A ver, hay que tener claridad. Aquí no vamos a hacer chips, al menos no en el mediano plazo. Okay. Pero tenemos el potencial para participar en eslabones que llamamos en la parte del back-end de la cadena de semiconductores, que es un proceso que se conoce como ATP, que por sus siglas en inglés quiere decir ensamble, prueba y empaque de los semiconductores. También tenemos alto potencial de competir en el tema de diseño. Ahí en el tema del diseño de los semiconductores también hay una alta posibilidad. Y entonces lo que estamos haciendo nosotros es el tema de desarrollo de talento para asegurarnos que estamos empezando a formar el pool de talento necesario para que ese conocimiento empiece a permear de manera más amplia al talento que estamos formando, no solamente en las universidades, sino de los propios colaboradores que tenemos en las industrias. También temas muy importantes, formador de formadores. Los profesores también tienen que tener un reskilling para poder formar a ese nuevo talento. Entonces, ahí es una gran apuesta el tema de los semiconductores en nichos específicos. Por eso es que hablaba de la estrategia de especialización inteligente. No se trata de irnos a la parte sexy o atractiva de la industria de moda, que todos hablemos de autos eléctricos, semiconductores, sino identificar qué espacios dentro de esa nueva industria Chihuahua tiene alto potencial y capacidades de generar ventajas competitivas para integrarse a esa industria. Ahora platícanos, ya sabemos hacia dónde debemos de ir. ¿Cuál es el proceso para ir a buscar, por un lado, atraer esa inversión a Chihuahua y por otro lado, cómo buscar que las plantas ya establecidas sigan invitando a su misma compañía a reinvertir? Pero empezamos por la primera parte. Hoy por hoy, ¿cuál es la forma en la que, para que entendamos, se busca para poder lograr traer esas inversiones? Pues creo que, como bien mencionas, uno es a partir de la participación en expos y ferias internacionales de las industrias que estamos identificando que son pertinentes y estratégicas para nuestro estado. Entonces, lo que hacemos es tener una presencia significativa en muchos de estos espacios, siempre acompañado del sector productivo, del sector académico, para mostrar el ecosistema y por qué Chihuahua es la decisión correcta y tiene las condiciones para invertir a esas empresas que estamos buscando. Hay que decir que no se trata solamente de que llegue el día de la feria o la expo y nos presentamos ahí. Hay un trabajo previo muy importante de identificación de reuniones de empresas que son pertinentes para nosotros y ahí empezamos a hacer pues leads, ¿no? Que vamos dándole seguimiento. Pero llegas, sacas una cita y haces, pero entender cómo le dices a un director o a quien va a tomar una decisión de atraer una inversión hacia México, decir, oye, espérate, Chihuahua es la plaza. Armamos siempre el caso de negocio del estado, presentando. Primero es presentando, porque a veces es sorprendente. Hay que decir, tenemos que empezar por desde ubicarnos hasta Chihuahua, ¿no? Porque la gente no sabe dónde está Chihuahua. Entonces siempre sea una sorpresa sorprendente. Sobre todo, eso lo hacemos con empresas que no tienen participación en nuestro ecosistema. Entonces es primero presentar a Chihuahua, hacemos un primer cleanse de cuáles son los datos económicos, cuál es el peso en sus sectores estratégicos, qué empresas ya están operando en esos sectores estratégicos. El siguiente es temas que siempre les interesan: programas de desarrollo de talento, infraestructura, seguridad y la política de incentivos que ofrecemos para la atracción de estas inversiones. Entonces, nuestro discurso al momento de presentar el caso de negocio está construido de esa manera. Y nos hacemos acompañar muchas veces de directores de algunas empresas, de algunos organismos empresariales, para que no sea solo la voz pública la que tenga más credibilidad. Exactamente, tenga mucha más credibilidad. Y un tema que siempre ha estado en el aire es, ok, Chihuahua está muy fuerte en el sector automotriz, en el sector aeroespacial, pero ¿por qué Chihuahua no tiene una armadora
o por qué a la hora de contar la narrativa todo el mundo piensa que Querétaro es el líder en temas aeroespaciales cuando donde más empleos se generan en estos sectores son aquí en el estado de Chihuahua? Mira, a ver, nosotros lo hemos hecho cuando hicimos la transición a meternos al tema de electromovilidad. Uno de las áreas que buscábamos Ujú, activamente era la atracción de una ensambladora de vehículos eléctricos. Ahora hay que decirlo que los otros eslabones que estábamos buscando, por ejemplo, el tema de ensamble de baterías, el tema de motores ujú, eléctricos, de inversores, ujú, eh, pareciera que es menos atractivo, pero en realidad tiene un contenido más ingenieril ujú, que la propia ensambladora. Al final, la ensambladora es eso, es ya el proceso final, sí genera ujú, mucho empleo, es una inversión importantísima, pero el valor agregado que se le traslada ya a la integración del vehículo es mínimo. Los componentes donde tienes los perfiles de puestos más capacitados, más especializados, justamente están eslabones abajo de ese proceso. Ahora, ¿qué es lo que sí es importante y por eso siempre estamos buscando una OEM? Pues que tener una OEM en el sector automotriz. ¿Qué es una OEM? Perdón, Una para la OEM gente que no. bueno, porque están en todos los Sí, sectores, por eso son los que son manufactureros de productos originales. Es decir, ok. vamos a poner, en el caso automotriz, pues sería Ford, sería Toyota, pero tienes piezas de otros procesos, por ejemplo, Bosch es una OEM, si la ves para ciertos componentes. Ok. Entonces son los que Son estas manufacturan empresas productos originales grandotas que traen una serie de y, proveedores y tienen uno como más los baja escala. famosos, la cadena de suministros, ¿no? Ujú, Los tier sí, 1, 2, 3, 4. ok, Entonces, lo que sí provoca tener una OEM es que su ecosistema en torno a esa OEM pues se trasladará muy cercano a donde está esa operación. ujú. Entonces, eso sin Es un duda atractivo es un muy grande. atractivo en el tema de tener una operación OEM en el ¿Y estado. cómo está Chihuahua en base a OEMs? Por ejemplo, en el caso aeroespacial, si bien siempre hablamos de que lo único que nos falta es ensamblar El el avión ya para avión que para que salga. salga despegando de Chihuahua, tenemos 5 de las 8 OEMs que tienen operaciones en el país, ¿no? Como lo son Honeywell, como lo son Bell Helicopters, o Textron, mejor dicho, Ujú, Textron Aviation. ujú. Pero son 5 OEMs de las 8 que Ok. tenemos presencia aquí en el estado. Oye, hablando de OEMs y demás, se habla mucho que nos falta más vocación industrial en Chihuahua, que falta más empresa local dentro de la industria, entendiendo que no estamos generando mucho valor agregado fuera de empleos y el derrame económico que nos genera el que tengamos estas empresas extranjeras. ¿Qué le está pasando? ¿Cuál es tu percepción del empresario chihuahuense en cuanto a estar dentro de estas cadenas de producción en el sector industrial? A ver, primero creo que hay un proceso muy importante y es algo que hemos hecho desde el gobierno del estado cuando hicimos el programa sectorial de la Secretaría, es identificar los problemas y llamarles por su nombre. Es sin duda que estamos por debajo de la media nacional y muy por debajo de estados que tienen una estructura productiva similar a Chihuahua en el tema de integración de las cadenas productivas que tenemos Que presentes. nuestro benchmark será Monterrey. Monterrey, ¿no? Por ponerte números, Sí. siendo muy realista, ¿no? Y esto lo Ujú, tomo a un estudio que nos está apoyando CEPAL para ujú, hacer la política de desarrollo productivo. ujú, Chihuahua está en su grado de integración entre el 10 y el 15%. México está entre el 20 y el 25%. Nuevo León está por arriba del 30%, el grado de integración. Respuestas a esa integración ujú, puede haber muchas, pero sin duda tenemos un reto que a la vez se convierte en una oportunidad. Tú lo acabas de comentar ahorita, Juan. Sin duda, y esto fue la política que grandes empresarios, grandes industriales de ujú, Chihuahua ujú, hicieron hasta con la propia conformación de DSEG en su momento, ¿no? El reto estaba, necesitábamos generar empleos. Y creo que fuimos muy exitosos por mucho tiempo en generar empleos. Ahora la pregunta y que nos ha llevado a reflexiones durante los últimos años es cómo hacemos para que retener más del valor generado en esas cadenas productivas que hemos sido muy exitosas atrayendo. Esa es la gran ujú, respuesta. Y sin duda, la respuesta a ello no va a estar en generar un empleo mejor pagado. Importantísimo mover la balanza hacia empleos mejor pagados, sin ujú, duda. Pero imagínate que esto es una curva, ¿no? ujú, Entonces ya generamos mucho empleo y lo que nos va a generar empleo en cuanto a valor, o sea, retener valor, pues ya va a ser marginal. O sea, cada vez es menos. ujú, La manera de poder capturar, en el mejor de los sentidos, más valor en nuestro ecosistema es que más empresas chihuahuenses locales
participen directamente en procesos de esas cadenas productivas. Esa es la manera que realmente vamos a lograr integrar mucho mayor valor. Y eso es parte de la respuesta en por qué no hemos superado por mucho tiempo que se ha conversado ese 10-15%, que podemos cuestionar el número, pero sin duda hay una área de oportunidad ahí importante. Entonces, el sentido de los esfuerzos que estamos buscando es cómo lograr, uno, tener una base de talento mejor preparada, más especializada, para atraer inversión en procesos más complejos, pero otro lado, tener programas que nos permitan que estas inversiones no se conviertan en cajas negras, en las cuales la proveeduría local, los empresarios locales, no pueden participar de esos procesos directos. Y el otro tema que será importante, que no es, obviamente estos son tiros más a largo plazo, pero aunque se oiga, no es un discurso romántico, es algo que se tiene que trabajar. Siempre hemos dicho que el corto y el largo plazo empiezan el mismo día. También tenemos que empezar a lograr que existan emprendimientos, empresas chihuahuenses que le apuesten a la innovación, que le apuesten a la tecnología, no solamente en la adopción tecnológica, sino en el desarrollo propio de tecnologías, de modelos de negocio para capturar mercados propios. O sea, lo que queremos es empezar a generar nuestras propias cadenas, tener nuestras propias OEMs de alguna manera que empiezan a generar su propio ecosistema. Y eso es algo que también tenemos que apostarle. Es una apuesta a mucho más largo plazo, pero esa es la lógica sobre la cual hemos creado instrumentos como el Fondo Estatal de Sí, ¿qué es lo que te voy Ciencia. a preguntar? ¿Y cómo vamos hoy por hoy? Eso es por eso es que hemos hecho programas de talento, ¿no? Chihuahua Talento son, por ejemplo, lo que tú comentabas. A ver, si la apuesta es semiconductores, y Taiwán es un ecosistema sin duda que será un aliado indiscutible para la transformación productiva que buscamos de la entidad. Hay que hacer temas de desarrollo de talento en temas de microelectrónica y con un aliado como Taiwán. Si estamos diciendo que una de las mayores inversiones en temas de semiconductores está ocurriendo en Arizona y en Texas, hay que trabajar con la Universidad de Arizona, hay que trabajar con la Universidad Estatal de Arizona, hay que trabajar en Texas porque hay inversiones también, hay que fortalecer nuestra relación con la Universidad de Texas en El Paso, en Dallas, en Austin. Y son cosas que Y estamos son haciendo. temas que estamos trabajando con ellos. Estamos hablando de electromovilidad, hay que trabajar con Detroit, ¿no? Tenemos presencia de Ford, hay que trabajar con la Universidad de Michigan a través del William Davidson Institute. Entonces, son cosas que estamos activando en tema de desarrollo de talento. Luego, por el otro lado, decimos, a ver, necesitamos que las empresas transiten a un mayor contenido tecnológico, sean más innovadoras, empiecen a crear procesos propios. Y cuando digo innovación, me refiero a procesos, nuevos productos, nuevos modelos de negocio. Se creó el Fondo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. Vamos por nuestra tercera edición, que justamente la lanzamos esta semana, cierra el 17 de julio, pero digo, más allá del comentario, es su tercera edición y las primeras dos ediciones se ha podido activar más de 220 millones de pesos en recursos trabajando en temas de desarrollo tecnológico, en temas Sí, de que innovación. eso sí ya es para la empresa local. Mucho lo que muchas veces se cuestiona que nomás hay una visión para atraer empresas de fuera Es correcto. y no estamos generando esta parte para Y el otro, los y el locales. otro tema son los programas de financiamiento. Ujú. Tenemos el FIDEAPECH, pero ahora recientemente en el paquete presupuestal de este año pues se hizo un esfuerzo importantísimo. Gracias al apoyo del sector productivo estamos creando programas como es el ProveMás para el tema de desarrollo de proveedores, el programa Impulso con una bolsa histórica en ese sentido. Nada más para que sepas, una bolsa muy importante que equivaldría a lo que hemos hecho en los últimos 4 años. No doy la premisa porque estamos esperando que se haga el anuncio formal, pero es algo que ya está funcionando y va a volcar de financiamiento al sector productivo. Y por último, diría la iniciativa de promoción y atracción de inversiones que renombramos como Invest in Chihuahua. Y eso está con una presencia muy proactiva en esos mercados, en esos sectores que consideramos estratégico y de futuro, y también con una reingeniería en el programa o paquete de incentivos que ofrecemos para la atracción de esas inversiones. Oye, entendiendo, y tú me dirás si es algo que compete a tu secretaría o es algo que lo ven de forma indirecta o a quién compete. Cuando me toca ir a dar pláticas a los centros comunitarios, zonas como Punto Oriente, Cerro Grande o demás, y les platicamos de estos ejes de Chihuahua Futura, pues la verdad es que nos topamos con temas muy comunes de madres solteras, 2 hijos, 3 hijos, que cuando le queremos hablar del sector aeroespacial dicen, ¿y yo qué caigo en esto? ¿Qué es lo que vemos o qué es lo que les platicamos? Digo, a la hora,
pensando en cómo pueden lograr estas amas de casa, estas mamás, mejorar la calidad de sus hijos, pues son dos, oye, o cómo hacemos para que tu hijo salga de una carrera técnica, que aprenda inglés, que alguien que salga con estas características puede acceder a buenos ingresos y a poder escalar rápidamente dentro del sector industrial y cambiar totalmente o transformar totalmente la forma en la que viven, o recaen en emprendimientos, pero son emprendimientos de sobrevivencia que recaen más en el sector terciario, más en temas gastronómicos, de la belleza, que cuando les hablamos de semiconductores, estos temas, pues son cosas demasiado lejanos. Hoy por hoy la Secretaría de Economía, entiendo, hace este esfuerzo por traer estos grandes proyectos que van a generar mucho derrame, pero ¿qué es lo que estamos haciendo desde abajo hacia arriba? Fíjate, ahí me atrevo a decir que con la reingeniería que se hizo a la Ley de Fomento y Desarrollo Económico del Estado, donde se fortalece a CODECH y a los CODER, Sí. y esto viene de esta lógica en el Plan Estatal Ujú. de Desarrollo de lograr un desarrollo regional equilibrado en la entidad. Entonces, como bien dices, a veces nos gana el peso de los anuncios de inversión, pues por los sectores que ya hemos mencionado. Pero es muy importante asegurarnos que ese desarrollo ocurra también desde otras regiones que son igual de importantes y que tienen una vocación productiva distinta, Ujú. pero igual de importante atenderla para que pueda dinamizar y favorecer el desarrollo de ese territorio. Junto con CODECH y a través de los CODER hicimos las iniciativas de refuerzo a la competitividad, Ujú. que era entender cuáles eran esas vocaciones productivas y a partir de priorizar esas vocaciones productivas, definir nuevos modelos de negocio e iniciativas que permitieran, dentro de la lógica de ese territorio, Ujú. iniciativas y proyectos muy específicos, ¿no? Entonces, hemos trabajado en temas cárnicos, en temas de horticultura, en temas frutícolas, en temas de queso, en temas de nuez, iniciativas en distintos territorios. Ujú. Dividimos al estado en 6 macroregiones Ujú. y hemos trabajado a través de los CODER y el CODE, con la coordinación del CODECH, en estas iniciativas de refuerzo a la competitividad. No solamente en la parte del diseño de esa Ujú. estrategia, sino dotando de recursos en lo que compete a la Secretaría. Ujú. Pero lo bien interesante es que CODER, CODECH articula qué otros instrumentos del gobierno del Estado, si son Secretaría de Obras Públicas, si es turismo, si Ujú. es cultura, según el tipo de proyecto, pues empieza a verter ese tipo de recursos, pero desde, ahora sí que lo que le llamamos de arriba hacia abajo en esa lógica. La otra cosa es el fondo estatal. El fondo no tiene una vocación solamente para Chihuahua Capital o Ciudad Juárez, es un fondo estatal y te sorprenderías pues que muchos municipios y muchas regiones del estado participan de ese fondo, ¿no? Otro tema también es, por ejemplo, en el tema de Taiwán, Ujú. han participado jóvenes de otras regiones y han sido favorecidos en la edición de los 22 jóvenes que se fueron en la edición pasada. Entonces, sí buscamos el acercamiento y el entendimiento, y para eso hay otros programas Ujú. que tenemos en la Secretaría, como son particularmente a través de la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, como son las caravanas de emprendimiento. Ok. Eh, Tenemos muchísimos apoyos ahí a través de Chihuahua Market. Tenemos también economía social con el tema de cooperativas, que es un modelo que funciona muy bien, sobre todo en ciertos territorios y ciertas condiciones, eh, que les permite tener una empresa formal y poder competir con sus productos y sus particularidades territoriales. Perfecto. ¿Cómo ves a Chihuahua en 10 años? La verdad es que yo creo que Chihuahua va a dar un salto importante hacia el frente, no solamente como industria, sino también como un estado con mayor calidad de vida. Y te lo voy a decir por qué. Eh, el por qué tiene que ver con lo que estamos haciendo este año. Hoy se está invirtiendo la mayor cantidad de recursos en la historia de Ujú. Chihuahua para inversión productiva, obra pública, financiamiento y desarrollo de programas enfocados a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ok, talento. Cuando pareciera que todas las condiciones Ujú. económicas nacionales y globales te dijeran que no es el momento para hacerlo. Entonces, eso estoy convencido que en el mediano plazo va a rendir frutos de Sí, manera no deja una importante. competencia abismal contra los otros estados, Cuando ¿no? estás en una condición, cuando estás en y esto lo pongo como ejemplo, estás en un momento contracíclico. Ujú. La decisión natural de supervivencia no es el momento de gastar, me guardo,
Sí. Pero también es cierto que cuando viene la oportunidad, estás menos preparada para Sí, para aprovechar lo que viene. sacarle provecho a esa oportunidad. Chihuahua está haciendo todo lo contrario. Hoy está haciendo un esfuerzo adicional para estar listo cuando el nubarrón de incertidumbre y volatilidad que hoy estamos viviendo se despeje. Chihuahua será el primer estado en este país en estar listo para tener esa oportunidad. Y acuérdate que el que pega primero, pega dos veces. Entonces, contestando tu pregunta, yo sí soy un convencido que de concretar todo este paquete de inversiones históricas en este año y lo que queda el siguiente, y lo que empieza y lo que me refiero a la administración, lo que es el siguiente de la administración, sin duda generan las bases para sacar provecho y ser uno de los estados más echados para adelante en materia no solo de desarrollo económico, sino de calidad de vida. ¿Qué recomendación le darías al próximo secretario de Economía? Yo al primero secretario de Economía es que evaluara los proyectos por sus impactos y no por las etiquetas administrativas o de cuándo se generaron y por quién se generaron. Creo que algo bien importante. Digo que somos expertos en matar todo lo que hizo el anterior. Y esto creo que creo que siempre todo es perfectible. Hay una mejor manera de hacer las cosas o de fortalecer las cosas hechas. Pero yo siento que como cualquier administración, lo único que tiene que es mirar con ojos realmente del impacto que generan los programas. Porque lo más costoso en una administración, Jorge, es la curva de aprendizaje. Y si todas las administraciones empiezan empezando todo desde cero, tardas mucho tiempo en que esas iniciativas se consoliden y empiecen a rendir los frutos que esperas. Entonces creo que algo que tenemos que lograr en el tema de administraciones es reconocer las cosas que funcionan y fortalecerlas, identificar muy rápido lo que no y obviamente buscar cómo sí hacerlo, ¿no? Y algo que será muy importante para mí en la siguiente administración es que estas iniciativas pues también se institucionalicen o se blinden desde la propia comunidad, ¿no? Que de esa manera asegurarás que más allá de quien llegue en la siguiente administración, pues buscará el cómo fortalecer y profundizar aquellas acciones que sin duda están logrando los impactos y los resultados que esperamos. Muy bien. ¿Qué significa para ti Chihuahua, corazón del norte? Chihuahua, corazón del norte. Fíjate que siempre que pienso en Chihuahua y en su particularidad, para mí la palabra que siempre me viene a la cabeza es resiliencia. Esa capacidad de adaptarse, de surfear la ola. Siempre lo digo yo mucho este mensaje, pero para mí eso es el mensaje de resiliencia. Es, oye, ¿qué crees que vaya a venir en 10 años en el futuro? No lo sé, ¿no? Y por eso como el tema de las olas. Sé que viene una ola detrás de otra. Y posiblemente la ola detrás de otra sea más grande, más profunda, más compleja. Pero si nos enfocamos a aprender a surfear, no importa cuál sea la ola sin saber ni conocerla, seguramente vamos a estar en mejores capacidades de enfrentarla, de dominarla. Y para mí ese es el ADN, ¿no? Del corazón del norte de este estado, la resiliencia, esa capacidad de adaptación y enfrentar lo adverso y sacarle prosperidad a ello. Muchas gracias, Ulises. No, siempre un placer, Jorge.